Buenos días para todos y para todas. Buen día. Buen día, Bueno, profesor. ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a mi Dios. Bueno, aquí les estoy mostrando las preguntas que ustedes enviaron de la unidad número 1. Y era sobre los productos químicos, sobre la diferencia entre gases y vapores. No, esa es la pantalla de... Las vías, esta es la pantalla mía. Entonces, las vías de entrada, ¿para qué sirve la FDS? ¿Para qué sirve la etiqueta? Son preguntas muy sencillas. Voy a arrancar con Alba. Alba Beatriz, buenos días. En relación a la primera pregunta, ¿usted qué se acuerda? Si a usted le preguntan, Alba, ¿qué son los productos químicos? ¿Usted qué responde? Muy buenos días, profe. Hola, buenos días. Los productos químicos son sustancias que pueden ser puras o pueden ser mezcladas. Se refiere a que puras, pues, la forma en que vienen, que son las que encontramos en la tabla periódica, y las mezcladas, pues, ya son sustancias que se fabrican. Listo, muy bien. Vamos con Diana Franco. Diana, diferencia entre gases y los vapores. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, profe, la diferencia que existe es que el vapor es un fruto pues del cambio del estado del líquido a una fase de evaporación. Ujú. Cuando cuando este estado de la materia llegue o se aproxime a su punto de ebullición y ahí ya genera los vapores. Y el gas es un estado de la materia que se encuentra pues en la atmósfera, como por ejemplo pues el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? Y pues tienen las moléculas separadas. Listo. Gracias. Vamos con Daniela Giraldo. Daniela, ¿cuáles son las vías de entrada de los productos químicos? Buenos días, profe. Hola. Tenemos 4 vías de transmisión pues, de los productos químicos. La inhalatoria, pues que se da por la nariz. La vía dérmica por la piel, profe. La digestiva, pues no sé, esa es como menos probable, pero pues igual es también peligrosa. Pues yo creo que se daría como no sé, por no tener cuidado, por no identificar, por no clasificar los productos. Y ¿Cuál? la vía parental, Ajá. que es pues por el torrente sanguíneo, profe. ¿Cuál es la más importante? Dejas que usted mencionó cuál es cuál es la más importante a controlar realmente en la vida real todos los días en las empresas. Dejas que usted mencionó. La inhalatoria, profe. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted eso? Pues creo que por las consecuencias que tiene, pues tiene como varios factores el inhalar este producto. Y también es como dependiendo de la cantidad, de la densidad que se inhale y de la solubilidad del producto. Y porque como tenemos que respirar a toda hora, pues realmente los químicos como no se ven, uno puede estar respirando todo el día y uno realmente no se está dando cuenta que los está respirando, porque no todos huelen a algo, pero sí, la vía respiratoria es por lejos la más representativa. Listo, gracias Daniela. Voy con Eduardo Andrés. Eduardo, ¿para qué sirve la FDS? Hola, profe, buenos días. Bueno, Hola. la FDS es, creería que la hoja o es el camino vital que tiene cada producto químico. En ella podemos encontrar lo que son los 16 puntos demarcados en la legislación, donde nos pueden dar pautas para el tema de lo que es la atención de emergencia, lo que es la parte de estados físicos de la materia propiamente del químico, lo que tiene que ver con la parte de primeros auxilios, de PP, de la parte ecológica y demás. La FDS la manera de ver mía es la parte más importante de un producto químico. Con ella nos damos cuenta de cómo usarlo, cómo almacenarlo y cómo transportarlo. Bueno, bien. Y por último, el tema de la etiqueta. Faride, ¿la etiqueta para qué sirve? ¿Cómo debe estar? ¿Qué consiste en el tema de la etiqueta, Faride? Hola, buenos días, profesor.
Hola, buenos días. Bueno, las etiquetas son un producto químico, es la primera información que se debe tener, pues, que obtiene el trabajador sobre el producto. Pues a primera vista se identifica el producto, el nombre, la dirección del fabricante, los pictogramas de peligro o símbolos, pues para que cualquier persona que lo use, pues pueda identificar perfectamente los riesgos y tomar las precauciones necesarias, pues para el manejo de estos productos. Se ve que también pues los principales riesgos se ve también los principales riesgos e indican las advertencias a lo que puede provocar estas sustancias. Pues también es importante en la etiqueta demostrar consejos de prudencia o manejo adecuado. Esta etiqueta debe presentarse obligatoriamente en el envasado en donde se encuentre el producto químico, pues para tener una visualización de este y manejar con seguridad el producto. Listo. Entonces, lo que ella dice es cierto, por ejemplo, bueno, algo muy importante desde ya. La etiqueta obligatoriamente debe estar hoy en día con el sistema globalmente armonizado, que son los pictogramas ya estandarizados a nivel mundial sobre el marcaje de productos químicos. La etiqueta cuando llegue a la empresa obligatoriamente debe traer los pictogramas, los consejos de prudencia. Los pictogramas obviamente en este caso están en esta parte de acá, debe traer el nombre del producto, debe decir la palabra peligro, obviamente en español, debe indicar los peligros del producto en esta parte de acá, luego los consejos de prudencia. Entonces llevamos 1, nombre del producto, 2, los pictogramas, 3, la frase de peligro, 4, los peligros específicamente del producto, si es tóxico, si produce cáncer, si causa irritación. 5, consejos de prudencia. Y el sexto dato obligatorio que debe traer toda etiqueta son los datos del fabricante o proveedor, que esos van abajo. En este ejemplo no está, pero es obligatorio. ¿Listo? O sea que en Colombia ya hace 2 años, debido al decreto 1496 de 2018, es obligatorio que la empresa etiquete todos los recipientes con una etiqueta. Ahora, ¿qué excepción hay? Si es un recipiente demasiado pequeñito, no le va a caber toda esa información. Si el recipiente es demasiado pequeño, solamente se le ponen los pictogramas, se le pone el nombre del producto y la palabra peligro. Solamente eso va. Ya mencioné cuando sea un recipiente demasiado pequeñito. ¿Listo? Por ejemplo, la vacuna del COVID, pues no le aplica esto porque la vacuna es un biológico, o sea, es un virus inactivado, parte de un virus, entonces no le va a aplicar esto. De resto, todo recipiente que ustedes tengan en la empresa debe estar marcado bajo el SGA, bajo el sistema globalmente armonizado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del SGA, del etiquetado? Listo. El objetivo es, digamos, hoy finalizar el tema de la unidad número 1, la cual tiene como objetivo como adentrarnos a los riesgos químicos, porque ya la próxima clase vamos a ver el tema de seguridad química. Por lo tanto, el objetivo de hoy es que ustedes comprendan la importancia real que tiene el tema de químicos en la industria y en la empresa. En internet hay un póster que uno puede descargar a su computador muy interesante. Lo pueden bajar de internet, que es un póster que le indica a uno de la OMS cuáles son las partes afectadas del cuerpo con los productos químicos. Pues no les voy a mostrar todo, pero por ejemplo, la tiroides es afectada por el yodo radioactivo, los rayos X. Vamos a por ejemplo, aquí tengo los pulmones. Los pulmones son afectados sobre todo por el hábito de fumar, los humos, el material particulado. Los senos en las mujeres es afectado por las bebidas alcohólicas, por el
dietilbelinestrol, anticonceptivos, estrógenos, terapia para menopausia, mamografía de detección de seno, que es como una medida preventiva. Miren todo lo que afecta de químicos, todo lo que pueda afectar al trabajador. Aquí en este cuadro, y está en español, ¿no? Miren, esto lo pueden bajar de internet, de la página de la OMS. Lo que está en color rojo es todo lo que causa el cáncer y lo que está en verde son las medidas preventivas. Así que cuando uno ve esto, uno se da cuenta que realmente hay demasiados factores de riesgo en relación al uso de productos químicos, muchísimos. Así que es muy importante que cuando ustedes ya estén trabajando en la empresa o estén asesorando una empresa, tengan claridad cuáles son los riesgos que pueden estar asociados a una enfermedad laboral. Y ustedes como los asesores en salud ocupacional de una empresa o los responsables de la empresa, ustedes deben tener muy claro cómo se genera una enfermedad laboral. ¿Listo? Y como vamos a hablar del tema de riesgo químico de la unidad número 1, tenemos que partir de esto. La diferencia entre el peligro químico y el riesgo químico. María Camila pregunta, para usted, ¿cuál es la diferencia entre peligro químico y riesgo químico? Profe, pues peligro es lo que pienso yo, ¿no? Peligro es como lo que nosotros sabemos que no podemos hacer, creo yo, ¿no? Y riesgo es lo que ya nosotros nos atrevemos a hacer y es responsabilidad de uno. Ok, listo. Diana Fernández, diferencia entre peligro y riesgo. Profe, pues el peligro es como la condición, ¿ya? O la característica que puede causar una lesión. Y el riesgo es como la probabilidad o la consecuencia que hay al momento digamos, de someterse a ese peligro. Exactamente. El peligro es la sustancia, la situación, el objeto, la fuente que me puede causar un daño. El riesgo no. El riesgo es la probabilidad de que se me cause un daño a la salud. Más técnicamente, el riesgo sale de combinar la probabilidad por la consecuencia. Mientras que el peligro, ¿qué es? Es la fuente. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, la diferencia entre peligro y riesgo. Riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia, el peligro no. El peligro tengo que eliminarlo cuando se pueda eliminar. Por ejemplo, ¿usted cómo elimina el peligro de que lo roben o la roben en Cali? Pues no saliendo tan tarde a la calle. O sea, después de las 10 de la noche es muy peligroso, ¿cierto? Usted ahí elimina el peligro. O salir acompañada de su mamá, de su papá, etcétera. Pero No puede salir armado. Pero el riesgo ya depende de la persona principalmente. ¿Por qué depende de la persona? Porque el riesgo depende, por ejemplo, si yo no me pongo la mascarilla para los gases y los vapores, yo estoy aumentando mi riesgo, porque el peligro lo hay en la empresa, siempre lo va a haber. Si yo no me pongo las gafas para usar químicos, pues el riesgo aumenta. El riesgo más depende de la conducta de la persona y depende de unos factores ambientales, por ejemplo, la falta de ventilación. Y la exposición realmente son los niveles de exposición. Si los niveles son altos, bajitos, moderados, y la exposición puede ser como acabamos de ver, inhalatoria, dérmica, digestiva, parenteral, etcétera. Pero la exposición más importante es la exposición respiratoria. Así que esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Hay 3 vías de exposición principales. Hay otras 2, pero no son tan relativas o no son tan relevantes en la parte de riesgo químico, que es la vía inhalatoria, la vía digestiva y la vía
por la piel. La primera fotografía, ustedes pueden ver a un pintor que está ahí haciendo su labor, sin respirador, sin mascarilla, sin nada. Eso genera alto riesgo, alta exposición. ¿Qué le va a pasar a ese pintor si todos los días pintan esas condiciones? Hablo de la primera imagen. Pues lo que le va a pasar muy seguramente es que a los 10, 15, 20 años, 25 años, no sabemos en qué época del año él puede adquirir una enfermedad laboral. Y ustedes preguntarán, ¿y en dónde se enferma él? Pues las pinturas tienen la capacidad de causar daño en la sangre. Eh, Así que cada producto químico tiene como una condición. ¿Qué tengo que hacer yo para mejorar este puesto de trabajo? Profe, Señor, bueno, para aportar allí, como en el video en Argentina, el video de las muchachas que las contrataron para pintar durante mucho tiempo y poco a poco se fueron muriendo. En España. Eso fue, o sea, España. Chaval, confundí Sí, un el poquito, ¿no? acento. No, te desmasaste un poquito, porque es que Argentina de España está cerca, pero tranquilo que De poquito nomás. continente. Te Sí, equivocaste de continente. no, yo pensé que era, bueno, no sé, no me acuerdo. Y me acuerdo de eso, o sea, de que mucha gente, aún en este tiempo, además el video no es tan viejo, yo pensé que era de los 80, de los 90, y no, es entrando los 2000. Y actualmente pasa eso, hay desconocimiento de manipulación de químicos y uno, pues, y son cosas que pues, supuestamente ellos no veían y por el tiempo, cuando empezaron a enfermar y a morirse fue que ya empezaron a tratar de corregir ya cuando era demasiado tarde. Sí, que fue lo mismo que pasó en Silvania, en Bogotá. Hay como 15 personas enfermas por mercurio y ahora sí la empresa dijo, no, vamos a mejorar y ya no vamos a usar, y debido a eso vamos a utilizar lámparas LED. O sea, ya ellos no fabrican lámparas fluorescentes que son las que usan mercurio. Ahora fabrican LED que no trae mercurio, pero la pregunta es, ¿por qué en los últimos 20 años no tomaron medidas para que la gente no se enfermara por el mercurio? Por desconocimiento, por falta de inversión, por falta de supervisión, y siempre la empresa tuvo una persona de seguridad industrial porque en la demanda aparecen los nombres de las personas que eran responsables de seguridad industrial. El segundo... Sí, no, lo que pasa, profe, es que muchas veces, la vez pasada hablamos del desconocimiento y eso puede pasar, o sea, aunque no, el mercurio hace mucho rato, ellos debieron saber hace muchísimo tiempo que eso lo fabricaba con mercurio. Pero vaya a ver ahora el LED que otro químico puede tener que con el tiempo sea perjudicial para la salud. Eso también es que hay que como prever, ¿no? Digo yo. Sí, sí. La segunda vía es la digestiva, es decir, cuando yo o ingiero un producto químico de forma accidental, y ustedes dirán, no, eso nunca va a pasar. Sí ha pasado en muchas empresas que el trabajador ve un tarro ahí de agua o parecido al agua, tiene mucha sed y se lo toma y resulta que no era agua, que era hipoclorito. Generalmente los accidentes son con hipoclorito, la mayoría, los que me han contado los trabajadores. O alcohol, se toman eso y, uy, ¿esto qué era? ¿Ves esto qué era? No, eso era alcohol que yo tengo ahí para limpiar. Y el trabajador pensó que era agua. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no marcan y porque no etiquetan los recipientes. Esa es una opción. Y la otra opción es, como vemos en la imagen, el trabajador que va a consumir sus alimentos no se lavó las manos porque no tiene un lavamanos o porque no quiso usarlo y se comió su pancito, su arepita con los químicos impregnados en la mano. Ahora, ustedes dirán, ¿y entonces cómo controlamos esa situación? Controles para la segunda situación, ingestión. Primero, muy buena capacitación para explicarle eso a los trabajadores, porque finalmente esta es la responsabilidad de ustedes. Explicar, sensibilizar, formar a los trabajadores para que ellos sean muy conscientes e informarlos. Ustedes simplemente le informan al trabajador, mire, esto es nocivo, esto es dañino, esto produce daño. Ante eso, dos o tres medidas. Primero, la capacitación. Segundo, prohibir que en los sitios de trabajo con químicos
y que donde haya máquinas se consuma alimentos. Tercero, debe haber cerca un comedor y en el comedor debe haber un lavamanos. Así de sencillo. Entonces llega la gente a desayunar o a almorzar, se lava las manos y ahí sí se sienta a almorzar. Eso es lo básico y lo necesario. Y la tercera opción de ingreso de químicos es la absorción por vía de la piel, que eso ocurre ¿por qué? Por dos razones. O porque no se ponen los guantes que son más adecuados, porque no les entregamos los guantes que son de nitrilo, neopreno, etcétera, o porque sencillamente le damos unos guantes que no son útiles para el producto químico que le estamos dando. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales vemos todos los días exposición en las empresas. Pero, como decíamos ahora, la vía respiratoria es la más importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno inhalar polvos y vapores? La diferencia es muy sencilla. Si yo inhalo gases y vapores, pasa a la nariz, obviamente, llega a la tráquea, pasa a los pulmones, ojo, gases y vapores. Y de los pulmones pasa directamente a los alvéolos, que son estos saquitos. Y los alvéolos pulmonares envían el producto químico, el gas y el vapor, a la sangre. Y de la sangre pasa al hígado, pasa a los riñones, pasa al cerebro, a la vejiga, en toda parte. Eso es lo que ocurre con los gases y los vapores. Pintura, disolventes, gasolina. Si usted le hace un análisis de sangre a los que venden gasolina en las calles, en las estaciones de gasolina, va a encontrar sustancias químicas, todas las que quiera, en la sangre, y en el hígado, y en los riñones, y en toda parte. Eso pasa con los gases y los vapores, pero cuando inhalo polvos o humos, no ocurre eso. Los polvos y los humos se depositan de forma indefinida en los pulmones. Por lo tanto, los polvos causan esas enfermedades en los pulmones. Los gases y los vapores causan otro tipo de enfermedades en la sangre, como la pintura, en la vejiga, en los riñones, en el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso se debe a que a su estructura molecular es mucho más delgada la de los gases y los vapores, mientras que la de los polvos no. Y por eso usted habla de las enfermedades pulmonares como la asbestosis, como la gente que trabaja con asbesto, con la gente que trabaja con las cementeras. Casi la mayoría de las enfermedades laborales de ese tipo de trabajos son en los pulmones, ¿sí? Entonces, yo me imagino que es por eso. Y porque viene el otro video sobre eso, sobre qué diferencias habían entre los polvos y los vapores, y era eso, ¿no? La estructura molecular que se mide en micras. Y el tamaño de partícula. O sea, exacto. El polvo tiene un tamaño mucho más grande. Sí, de 10 o más micras. De ahí se reduce el otro a menos de 10 y el más pequeñito que son las nieblas es de 3.5 micras de diámetro. Y por eso tienen la capacidad de llegar a través de la vía respiratoria hasta la sangre. Otro ejemplo, pues, que no es de riesgo químico, es el tema del virus COVID. El virus COVID es muy, muy pequeñito, más pequeño que una molécula de vapor de gasolina, pero no pasa a la sangre. ¿Y por qué no pasa a la sangre? Porque cuando él llega a los pulmones, él encuentra unas células que tienen unos receptores afines a él, y él de una, ¡pam!, se pega a esos receptores y nos produce la enfermedad del COVID. Lo mismo pasa con el virus de la gripe. El virus de la gripe, cuando está en nuestros pulmones, él encuentra unos receptores en las células nuestras y él se pega allí y ahí es que nos desarrolla la gripe o la influenza. Por eso los virus no siguen para la sangre, porque en la sangre no encuentran como un receptor. Sin embargo, el virus del COVID causa otras enfermedades neurológicas, riñón, hígado, daño de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el tamaño es muy importante. En riesgo químico hay dos efectos, los crónicos y los agudos. ¿Cuál es la diferencia? Que los efectos crónicos me dan a mí a lo largo de los años, a los 20, 30 años. Les pongo dos ejemplos. Primer ejemplo de un efecto crónico. Si usted ahorita comienza a fumar y dice, voy a fumar todos los días, me dio gas por fumar todos los días 2 cigarrillos nomás. Si usted comienza a fumar hoy, de pronto por allá en el 2040 o en el 2045, usted puede desarrollar una enfermedad grave pulmonar, un cáncer o algo así.
Eso es una enfermedad crónica que da con los años. Otro ejemplo, yo conocí en el Marmato Caldas dos muchachos, uno de 28 años y otro de 32 años, mineros, dedicados a la minería del oro, y ambos tenían en ese momento, hace como 9 años que los conocí, ya tenían los dos, iban a ser calificados por enfermedad pulmonar, por silicosis, 28 y 32 años. Y cuando les pregunté, ellos llevaban desde los 18, 17 años trabajando en la minería. Los efectos agudos son los efectos que yo siento el mismo día, en los primeros 24, 48 horas. Por ejemplo, usted hoy por la mañana se fue a aplicar un pesticida a un cultivo. Lo contrataron y le dijo, vea, hoy le va a pagar 100.000 pesos. ¿Y qué le toca hacer? Aplicar pesticidas en este cultivo. ¿Listo? Yo por 100.000 pesos, hágale. Y comienza a aplicar, Terminó su jornada 1 de la tarde, le pagaron y usted se fue para su casa a descansar. Y resulta que usted para las 8, 9 de la noche está viendo televisión. Hoy es sábado, sábado felices, estaba viendo sábado felices y comenzó a sentirse mareado, como que no se halla, como que ve borroso. Pues muy posiblemente ese fue el síntoma de las dos pesticidas, pues porque usted inhaló y le toca irse de una para el hospital por intoxicación. Esos son los efectos agudos, los que aparecen el mismo día incluso o al otro día de la exposición a altos niveles. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta ustedes esa diferencia. Esa es una noticia de España, no Profe, de buenos Argentina. días. Buenos días. Qué pena interrumpirlo. Sí, Profe, sí. es que me voy a sentar un momentico porque acabé de salir de turno, entonces voy a arrancar camino, ¿yo? Ah, sí, por ahí me dijeron que, por ahí leí en el chat que usted estaba en turno, ya sabía. Sí, sí, señor, sino que como está lloviendo, pues me toca irme despacio. Sí, no, sí, tenga cuidado. Ahí. Listo, profe, gracias. Listo. Esta noticia es de España, no de Argentina. Es un señor que murió intoxicado con pintura. Imagínense. Ustedes dirán, pero, ¿cómo es que alguien muere por pintar si todo el mundo hemos pintado, no? Pues bien, este señor se encerró en un cuarto muy pequeñito, un baño. Seguramente ese baño no tenía ventilación y él comenzó a pintar, y después ya de muchas horas apareció muerto. Claro, seguramente esa persona, mire que es una persona de 57 años que no está tan viejo, es una persona relativamente joven, pues más o menos, ni tan joven ni tan viejo, pero 57 están en edad laboral. En Colombia recordemos que los hombres trabajan hasta los 62 años por ley, aunque pueden seguir trabajando, pero a los 62 uno se pensiona. Entonces fíjese que es una persona en edad laboral y murió por intoxicación por pintura. Esto no fue un efecto, esto no fue una enfermedad crónica, fue un efecto agudo, un efecto que ocurrió el mismo día de la exposición. ¿Y por qué se presentó este evento? Pues porque nadie lo supervisó, porque el baño estaba sin ventilación y porque el trabajador seguramente no se puso un respirador con cartuchos. Si hubiese puesto un respirador, esto no perdió la vida, no hubiera pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las enfermedades laborales y con el uso de productos químicos? Entonces, para explicar esta gráfica, voy a empezar desde acá abajo, ¿no? Cuando yo comienzo a manejar un producto químico y me expongo a una sustancia y, digamos, no uso respirador, no uso guantes, entonces arranco por aquí. Cuando tengo bajos niveles de exposición, voy por aquí, tengo buena salud, estoy respirando los químicos, pero no pasa nada porque el cuerpo realmente lo que hace es soportar la carga de productos químicos. Hasta ahí llevamos lo que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es como el equilibrio entre mis funciones normales y los químicos que yo estoy absorbiendo. Que eso nos pasa, por ejemplo, cuando consumimos atún. El atún trae mercurio, pero trae muy bajas cantidades de mercurio. Entonces, no nos pasa nada, no nos enfermamos por consumir una lata de atún, aunque trae micras de mercurio. Pero, ¿qué pasa? Si ya la exposición es demasiado alta, sigo por acá, no tengo protección, no tengo ventilación, pues ahora sí, ya en este punto comienza ya unos efectos a la salud, unas patologías, unos daños en riñón, en pulmones, en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la empresa no ha tomado medidas preventivas, si el trabajador sigue en esas condiciones, pues realmente puede llegar a una invalidez, que es esta parte de acá, que fue lo que ocurrió. Esto ocurrió en Silvania.
que los 13 trabajadores quedaron incapacitados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si el químico ha causado demasiado daño, pues incluso puede causarle la muerte a la persona. Que eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en extrabajadores de Eternit, porque como ese asbesto es tan peligroso, realmente pues causa la muerte, porque los productos cancerígenos causan la muerte, no causan una invalidez, sino primero la invalidez y luego la muerte por su alta toxicidad. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta que al final los productos químicos pueden causar es una enfermedad laboral o en el peor de los casos, la muerte. Hay productos químicos que dañan el hígado, como los disolventes. Hay productos que dañan los pulmones, como el polvo de sílice, el material particulado, los humos de la soldadura, el humo de cigarrillo. Hay productos que son irritantes, como los vapores de los ácidos, como los humos de soldadura, que también son muy irritantes. Y hay productos que realmente causan daño cerebral, como los pesticidas o los metales pesados, el monóxido de carbono, que también es un gas bastante tóxico. Entonces, ¿de qué depende que una persona se enferme o no se enferme? Depende de las características del producto químico, las características físico-químicas del producto, la solubilidad, el pH, etcétera. Son propiedades ya, digamos, intrínsecas de cada sustancia. Y cada sustancia tiene sus propias características. O sea, usted no va a encontrar dos productos químicos que sean exactamente lo mismo, no. Cada uno tiene sus propiedades químicas diferentes. El segundo factor es cómo interacciona el trabajador con el producto químico. Entonces, y eso sí lo podemos controlar, digamos, a nivel de la empresa. De la modalidad de interacción como tal, primer aspecto importantísimo, la concentración ambiental. Y yo como empresa o yo como profesional, CISO, ¿cómo determino eso? Pues con una medición ambiental, que sí la puede llevar a cabo a través de un higienista industrial. También depende de la duración de la exposición. No es lo mismo 8 horas que 1 hora de exposición diaria, y eso lo conoce usted haciendo una visita en campo o en el área. La vía de entrada ya la analizamos, ya sabemos cuáles son las vías de entrada más importantes y también depende de la velocidad de penetración del producto químico. Tercero, de los factores ambientales también depende un daño a la salud, la respuesta del organismo. A mayor temperatura, pues los químicos se evaporan más rápido y hay más exposición. De la humedad del sitio, a mayor humedad, pues hay mayor sensación de calor y más disconfort térmico en el sitio de trabajo. La hora del día también es importante. En el día puede haber más exposición que en la noche. En la noche ventea más en los sitios abiertos. Y a veces el producto químico está unido a otros productos químicos. Y el cuarto factor que determina una enfermedad laboral o una respuesta al organismo son los factores biológicos, que tienen que ver es con cada organismo, con cada ser humano, que como les digo, cada uno es diferente. Entonces ahí ya depende de la absorción que tenga el trabajador, depende de patologías que haya tenido, depende de su estado físico, si es deportista o no, depende si es hombre o mujer, depende de la edad, depende de los receptores que tenga en sus células, depende de si se hidrata bien o no, depende si es muy delgadito o tiene sobrepeso. Entonces fíjese cómo de todo esto depende la respuesta del cuerpo humano ante un agente químico, ante un producto químico. Y es difícil esto predecirlo, ¿no? Entonces, lo que hace la higiene es, realmente la higiene industrial analiza son los factores químicos, físicos y biológicos. Y entre los químicos ya hemos analizado los gases y los vapores, las nieblas, los polvos y los humos. Diferencia entre humos y polvos, por ejemplo. Ya analizamos la diferencia entre gases y vapores, ¿no? Diferencia entre humos y polvos. Los humos surgen por procesos térmicos, por calor, como la soldadura, mientras que los polvos surgen por procesos mecánicos, o sea, por cortar, triturar, lijar, etcétera, etcétera. Y allí pues hay otros agentes que ustedes verán en los próximos semestres que tienen que ver con agentes físicos. Entonces, ustedes deben tener muy claro cuando hagan una inspección de riesgo químico, si eso es un gas, si es un vapor, si es sólido. Entonces, ustedes deben tener muy clara la clasificación de los productos químicos. Entonces, la clasificación está en función del químico,
en su forma de presentarse o en los efectos del organismo. En su forma de presentarse, ¿cómo es eso? El estado físico. Entonces no es lo mismo yo hablar de polvos que hablar de humos. No es lo mismo yo hablar de vapores que de gases. O hablar de humos orgánicos o hablar de humos metálicos. Por ejemplo, si usted ve a alguien soldar, ahí se están generando humos metálicos. Pero si usted ve a alguien quemando leña, ahí son humos orgánicos. Usted ve a alguien quemando, por ejemplo, plástico, son humos orgánicos, no son metálicos. Entonces, según la forma de presentarse, usted tiene que mirar si son aerosoles, gases o vapores. Los aerosoles se pueden medir, los vapores se pueden medir y los gases se pueden medir con equipos hoy en día disponibles en el mercado. Los gases son un estado de la materia, los gases vienen comprimidos en los recipientes y ellos cuando yo les abro la válvula, pues ellos son disparados. Y ellos básicamente son influenciados por la temperatura y la presión del recipiente que los contenga. En cambio, los vapores surgen de un producto líquido. Los vapores, mejor dicho, para que haya un vapor, tiene que haber un líquido. Ejemplos de vapores. Vamos a hacer un ejercicio. Pongan allí en el chat un producto químico que ustedes sepan que desprende vapores. En las calderas, en las fábricas, hay vapores por el tema de calderas. ¿Vapor de qué? No sé, normal, agua, de agua como tal. Vapor de agua en las calderas y liberan vapor de agua, sí señor. Bueno, Edward dice gasolina, Diana gasolina, Edward estireno, Nayibe gasolina, Yareli gasolina, Wilson ACPM, Angie ACPM, Edward acetato de etilo, gasolina, alcohol, vapor de propulsión de locomotores. ¿Qué otro? Piensen en su casa. En su casa ustedes, ¿qué tienen que liberan vapores? El malatión, que es un pesticida. El hipoclorito. El cloro es un gas. El amoníaco también es un gas. Por ejemplo, hay muchas cosas que liberan vapores en su casa. Obviamente el vapor de agua, pero el agua pues es un químico que no nos causa daño, ¿cierto? Pero ustedes en su casa tienen, por ejemplo, alcohol, tienen ácido muriático que desprende vapores, ustedes tienen en la casa esmalte para las uñas, ustedes en la casa tienen removedor de esmalte que libera mucho vapor, y en la industria están las pinturas, el ACPM, los disolventes, el thinner, que es muy usado en las empresas, por ejemplo, ¿no? El vapor de agua que el agua se libera vapor cuando uno está haciendo, por ejemplo, arroz, eso es vapor de agua y eso se libera después de 100 grados centígrados. Entonces yo creo que ya queda claro el tema de los vapores y los gases. Aquí les muestro el vapor de agua o el vapor de productos químicos que se evaporen. El alcohol, cuando usted se echa alcohol en las manos, huele. ¿Y por qué huele? Porque liberas el vapor. El otro estado físico son los líquidos. Los líquidos realmente están compuestos por sustancias ya sean puras o sustancias, digamos, o mezclas, ¿no? Líquidos, pues ustedes los conocen, los alcoholes vienen en forma líquida, el hipoclorito viene en forma líquida, los jabones líquidos. Hay productos que liberan nieblas. ¿Qué es una niebla? Son partículas líquidas en suspensión que quedan en el ambiente por condensación. Están los humos que les decía, los humos de la soldadura. Cuando vean soldar a alguien, pues ya saben que son humos de soldadura, que son humos tóxicos y cancerígenos, son muy peligrosos. El material particulado les decía que se genera por procesos mecánicos. Son partículas orgánicas o inorgánicas, son muy dañinas a la salud y pueden causar neumoconiosis, silicosis o daños pulmonares bastante graves. Los aerosoles pueden ser aerosoles de tipo líquido o aerosoles de tipo sólido. Normalmente los aerosoles tienen menos de 100 micras de diámetro.
Los aerosoles pueden ser polvos, pueden ser humos, pueden ser nieblas, y ellos pueden dañar los pulmones o la tráquea o se pueden quedar depositados en los bronquios. El gráfico de abajo, el gráfico amarillo con rojo, muestra el tamaño de partícula. Entre usted más se vaya a la izquierda de la pantalla, más pequeña la partícula, y a medida que se va más hacia la derecha de la pantalla, es más grande la partícula. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el polen que está abajo es como el de la mayor tamaño de partícula. Por eso el polen, si usted inhala polen, le puede dar una alergia, ¿cierto? Pero no te va a enfermar de los pulmones, porque como es tan grande, el polen casi no llega a los pulmones. Pero, por ejemplo, vemos el humo de tabaco. Tabaco smoke, es humo de tabaco. Ese humo de tabaco es muy pequeño y es así, por eso que causa tanta enfermedad en los fumadores. O sea que una partícula entre más pequeña es más peligrosa para la salud. Esa es la conclusión de ese gráfico. Entre más fino sea esa partícula, ese humo o ese material particulado, mucho más peligroso es. La segunda clasificación de los productos químicos es por su acción en el organismo, es decir, por el daño que cause. Tenemos los irritantes, los corrosivos, los neumoconióticos, los asfixiantes, los narcóticos, los sensibilizantes, los cancerígenos y los tóxicos sistémicos. ¿Listo? Los irritantes, como su nombre lo indica, son los que causan irritación, ya sea en los ojos, en las vías respiratorias o en la piel. Hay mucho irritante en la industria, hay muchísimos productos que son altamente irritantes. Ahorita les muestro el símbolo de los irritantes. O bueno, de una vez, aquí les pinto el símbolo de los irritantes. Cuando ustedes vean un símbolo del sistema armonizado, este símbolo significa que el producto es irritante, es como un signo de admiración o de exclamación. Los corrosivos son los que causan quemaduras. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, si te cae en la piel, te va a causar una quemadura muy grave. Los corrosivos son el ácido sulfúrico, el ácido muriático, el amoníaco, el ácido clorhídrico, la soda cáustica, todos dañan la piel o los ojos. Los neumoconióticos son los productos químicos que causan daño pulmonar. Neumo viene de pulmones, conióticos, acumulación de polvo en los pulmones. Los neumoconióticos causan silicosis, asbestosis, etcétera, enfermedades laborales muy graves a nivel del pulmón. Muchas de ellas son mortales. Los asfixiantes son productos químicos como el nitrógeno, que lo que hacen es desplazar el oxígeno. El nitrógeno o el monóxido de carbono son altamente asfixiantes. Desplazan el oxígeno y uno se asfixia porque ya no hay presencia de oxígeno en el ambiente de trabajo. Los anestésicos son los que te duermen, te dejan como surumbático, como sonso. Esos son los anestésicos y los narcóticos. Los usan mucho para robar a la gente, ¿no? Por ejemplo, la burundanga, la escopolamina, el cloroformo. Duermen a la gente con eso y los pueden robar. Los sensibilizantes son los que causan dermatitis. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio causa dermatitis, es muy sensibilizante. El alcohol causa dermatitis. Y hay productos que causan asma, como el disociato de tolueno, utilizado en el sector de los colchones. Los cancerígenos y genotóxicos son aquellos productos químicos que tienen la capacidad de alterar nuestro ADN y o causar cáncer. Los cancerígenos está el cadmio, el níquel, el cromo, los humos de soldadura, los humos de ACPM, el asbesto, la sílice cristalina, etc. Y los tóxicos sistémicos son los que causan daño o en el hígado, o en los riñones, o en la vejiga, o en el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que cuando ustedes identifiquen sustancias químicas en una empresa, entonces lo primero que tienen que hacer ¿qué es? Un inventario, ¿cierto? Y después de que hagan ese inventario, a cada producto químico deben ponerle a qué clasificación corresponde de esta. Porque uno en la empresa debe tener muy claro qué químicos tiene, qué productos químicos tiene, pero también debe tener muy claro ese producto químico, qué efecto tiene en la población trabajadora. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana, si algún trabajador sale con algún síntoma, pues uno ya sabe si realmente el químico que maneja está asociado a ese síntoma que está presentando. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
No, profe. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Allí en sus casas, yo les voy a poner, digamos, voy a poner número 1. Van a asociar cada nombre de cada tipo de tóxico con un pictograma, es decir, con cada símbolo. Háganlo allá en su cuaderno si quieren, o en el computador, le pueden tomar un pantallazo y lo unen con alguna flecha o algo así. ¿Cuál es el ejercicio? Que ustedes relacionen un nombre de la izquierda con un símbolo de la derecha. No todos los símbolos tienen un nombre asignado. Por ejemplo, el de inflamable no está a la izquierda, pero algunos sí. Entonces, ahí en su cuaderno hagan el ejercicio de asignar el nombre con el pictograma. Los pictogramas son estos. Listo, entonces voy a arrancar. Los irritantes. Los irritantes están asociados a, le cambio de color a esto, irritantes. Este símbolo es para irritantes. ¿Listo? Los que voy a tachar es porque son peligros físicos y no aplican para esta actividad. ¿Listo? Entonces, irritantes, el símbolo del centro. Luego viene 2, los corrosivos, que sería este símbolo. La manito cayéndole un líquido, esos son los corrosivos. Luego vienen los neumoconióticos. Los neumoconióticos no traen como un símbolo específico, pero el que más se acerca a ese daño en pulmones sería este símbolo. ¿Listo? Los asfixiantes como tal no traen, digamos, un símbolo, pero el que más se acerca sería esta calavera. Aunque la calavera específica realmente significa tóxico. Voy a poner por aquí abajo una T de toxicidad. ¿Listo? O sea que la calavera, el símbolo correcto sería para los tóxicos sistémicos. ¿Listo? Luego vienen los anestésicos y los narcóticos. Los que deprimen el sistema nervioso central, como tal, no traen un símbolo, pero el que más se acerca a este peligro sería este mismo símbolo de acá, la sombrita. Los sensibilizantes, los que causan asma, dermatitis, es este símbolo del centro. Y los cancerígenos, los mutagénicos, es este símbolo de acá. ¿Listo? O sea que si yo tuviese que asociar un símbolo
para cada sustancia química o para cada clasificación de peligro, ese sería el acercamiento más técnico, más correcto para hacer la clasificación. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque les decía ahorita, cuando usted sea el encargado del sistema de gestión o usted sea un asesor que le paguen por horas, en toda empresa hay productos químicos, hasta en su casa hay productos químicos. Entonces usted tiene que dar un inventario de los productos químicos. Después del inventario debe hacer una clasificación para cada sustancia, investigar en las fichas de seguridad, las FDS, qué peligro tiene el producto. Y de allí, después de que sepa qué peligro tiene el producto, entonces ahí sí ya usted le hace la clasificación de cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora, ¿qué significará entonces los otros símbolos, los otros pictogramas, ¿cierto? Entonces, este pictograma de acá arriba significa que el producto es un gas comprimido, gas comprimido. Este pictograma acá significa que el producto es oxidante. Este pictograma acá que es inflamable, este sí es fácil de recordar. Este pictograma acá que es explosivo. Y este pictograma acá es que el producto es contaminante del medio ambiente. ¿Listo? Entonces, todo producto químico que haya en la empresa tiene que estar etiquetado y tiene que estar etiquetado con algún símbolo de estos. Usted puede encontrar esta información en internet, simplemente pone en internet o en Google pone Sistema Globalmente Armonizado, SGA. El Sistema Globalmente Armonizado es precisamente esto. Es una serie de pictogramas que le indican al trabajador o trabajadora cuál es la peligrosidad de cada producto químico. ¿Listo? Un producto puede traer varios pictogramas si quiere, ¿no? Los neumoconióticos son aquellos productos químicos que causan alteración grave en los pulmones. Recuérdese de la palabra neumo, neumólogo, neumonía, neumos pulmones, conióticos, acumulación de polvo en los pulmones. Entonces los neumoconióticos causan son daño grave en los pulmones. Mucha gente se muere por enfermedades neumoconióticas. La asbestosis, la silicosis, la antracosis son enfermedades de los pulmones. En la minería tipo socavón y en la minería a cielo abierto hay demasiados casos de neumoconiosis por las condiciones de trabajo y porque en un socavón es complejo utilizar equipos de protección respiratoria, aunque tiene que ser obligatorio. Las partículas como tal, las sustancias en forma de partículas, pues realmente pueden ser polvos, pueden ser humos, pueden ser fibras. Los productos tóxicos, que ya vimos que significa, la calavera significa toxicidad. Un tóxico puede ser cualquier producto químico que me cause daño, alteración a la salud o la muerte, ¿cierto? Y hay tóxicos de origen animal, por ejemplo, hay arañas que tienen tóxicos, hay serpientes que tienen productos tóxicos, hay una ranita en el Amazonas que usted la toca y te pasa el veneno de ella. Entonces, los tóxicos no solamente son de origen químico, ¿no? Cuando un trabajador absorbe un producto químico durante muchos años, se da la biotransformación en metabolitos o puede darse el daño. Más o menos, ¿en qué consiste este gráfico? El trabajador absorbe el producto químico por vía inhalatoria, respiratoria, dérmica, etc. Cuando es un gas y un vapor, gases y vapores, el producto llega a la sangre, ¿cierto? De la sangre se biotransforma. ¿Quién hace la biotransformación? El hígado. Cuando el químico se biotransforma por la acción del hígado, ese producto tóxico se puede inactivar y se convierte en un metabolito inactivo que no va a causar ningún daño. Entonces aquí estamos bien, porque no hay enfermedad laboral. Pero ese producto se puede convertir en un metabolito activo que sí causa daño a la salud. ¿Listo? Y ese metabolito puede causar un efecto dañino, un efecto patológico. Efecto patológico que a veces se puede reparar y otras veces no se puede reparar. Otros metabolitos activos lo que hacen es causar un daño en el ADN y ese daño en el ADN daña
finalmente nuestra información genética. Por ejemplo, ¿qué causa daño al ADN? El plomo y los vapores de pintura. Cuando el producto se convierte en un metabolito inactivo, se puede eliminar y ya pues elimina el riesgo. No todos los productos químicos se eliminan rápidamente, unos sí, otros no. Por ejemplo, si usted hoy toma mucho trago, el trago usted lo elimina en cierta cantidad de horas al día, ¿no? O sea, el trago no causa tantos daños si no toma todos los días. Lo elimina por el aliento, lo elimina por los poros, lo elimina por la orina y por las heces fecales. Pero no todos los productos químicos se eliminan tan rápido como uno quisiera. Hay productos que se acumulan. Por ejemplo, el plomo se acumula en los huesos durante 20 años. Entonces, es mucho tiempo de acumulación. ¿De qué depende que un químico se me acumule en mi cuerpo? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de mi estado físico, del nivel de exposición en el aire, depende de la solubilidad del producto, del ritmo respiratorio, que es que tanto yo respire, si respiro muy rápido o no, de la reactividad de la sustancia, de la velocidad de la circulación de mi sangre, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, todos los órganos de nuestro cuerpo que actúan en un tema de enfermedad laboral o de exposición a productos químicos, los riñones, el hígado, los pulmones. Para el tema de gases y vapores, los más importantes son el hígado y los riñones. Para el tema de material particulado, el órgano más importante son los pulmones, ya les explicaba anteriormente por qué. Por ejemplo, productos tóxicos, tenemos los pesticidas, los herbicidas, los plaguicidas, que son productos que causan daño al sistema nervioso central y en la piel. Por eso es que los aplicadores de pesticidas deben utilizar guantes especiales de nitrilo, respiradores con cartuchos y un traje completo. Desafortunadamente en Colombia vemos a muchos aplicadores de pesticidas sin adecuada dotación, sin adecuados elementos de protección. Profe, Señor. Yo creo que usted ya, pues yo ya le había dicho, yo no sé si se acuerda, yo trabajo con fumigaciones. Qué recomendable es que nosotros siempre que fumigamos usamos overol de tela, o sea, el overol de drill, creo que es esa tela. ¿Es recomendable seguir utilizando ese tipo de overoles o es mejor que uno que sea antifluidos? Yo usaría uno antifluido. ¿Por qué? Porque resulta que cuando es un overol, cuando es tela, la tela absorbe. Y la tela al absorber, pues realmente no te está protegiendo. Simplemente te está exponiendo mucho más al producto. Vos sos, recordame, ¿vos sos piloto o aplicás en campo? ¿Cómo es el tema allí? A veces, por lo menos cuando vamos en el carro, pues, yo trabajo con la Secretaría de Salud Pública y hacemos las fumigaciones en la ciudad, pero a veces nos toca fumigaciones dentro de las casas como mochilas. Ese insecticida se prepara con ACPM a 20 mililitros por litro. Se hace la conversión y eso es lo que se aplica. Lo aplicamos en una máquina motomochila, pues que hace la aspersión mucho más liviana. Utilizamos caretas con filtro. No me acuerdo ahorita qué numeración es. Utilizamos esa mascarilla con los cartuchos químicos de filtro. Sí utilizamos las monogafas. Utilizamos guantes de neopreno. Sí, creo que son de neopreno porque es que vienen como una especie de tela interna y por ¿De fuera. qué color son? Son negros y ellos no son de caucho. Y hay una tela interna para que no te sube tanto las manos y por fuera y dice, hay una parte que dice neopreno, dice así. Y es como una cubierta que tiene para que el insecticida no te llegue, no traspase el guante. Yeah. Y nosotros inclusive solicitamos pues para que nos llegaran los antifluidos, pero había unos que eran como plásticos y eso hace mucho calor. No, el plástico no Eso sirve, es que ese plástico es el barato. No, ese no es. Sí, entonces no, lo cambiamos por el de tela, pues igual nosotros manejamos así, esa imagen así más o menos es como lo que nosotros manejamos.
la máquina es así similar. Y lo que le digo es que de pronto nosotros, como no lo trabajamos en el líquido, sino así como lo ves, sí, los overoles sí son de manga larga, y son de manga larga. Y los cartuchos sí nos mantienen surtiendo de las mascarillas. Ya, Y botas, estamos utilizando botas de caucho con puntera. ya. Entonces, Digamos, sí, recomendaciones. Los fumigadores, por ejemplo, esta mascarilla que se ve acá no es la adecuada para fumigar porque no, esta porque mascarilla es para absorbe. material particulado. Ella Ajá, no hace nada. ajá. Digamos, fumigar con ropa de tela como esta, pues yo tampoco lo recomiendo porque lo que decía, la ropa de tela absorbe. Ahora, a ustedes les entregaron me imagino que te entregaron un traje como plástico grueso, que eso es muy incómodo y eso hace mucho calor. Ese no es el adecuado. Les voy a Sí, mostrar por no, acá. no, eso ya se devolvió. Sí, es que eso no. Ujú. Por ejemplo, ustedes deben utilizar es un traje tipo Tyvek, que es este blanco. El traje blanco es mucho más delgado, igual hace mucho calor, pero es el más adecuado porque es un guante de polietileno eh, Ujú. que es resistente a los químicos. Este es el propio, este que les pongo acá. Este es un Parece el traje, del COVID, parecido al del COVID. sí, es el Es, mismo. Usted sí, lo ve en internet como Tyvek, que es la pero marca. pero ese es desechable, Sí, profe. claro. Ahí está el chicharrón. Claro, es que Sí, ahí está el chicharrón. tiene que ser Claro. desechable, porque usted no puede aplicar todo un día pesticidas, guardar el traje en su maletín y el otro día ponérselo. No, porque es que ya está contaminado de pesticidas. O sea, ese traje es para usarlo uno o Pero dos días y lo bota. sí, pero no, pero en las recomendaciones, ahí habla de los overoles, ¿no? Que hay que lavarla, esa ropa nomás llegues, pero nunca debe mezclarse pues, la ropa de tu casa, eso debe lavar aparte. Por lo Ujú. regularmente nosotros la lavamos a mano, ¿sí? Y la Sí, dejamos mejor. secar y no, eso no llega a la casa, sino que eso es allá en el mismo sitio de trabajo y se pone a secar aparte, pues, donde no haya químicos ni haya nada, para pues seguir utilizando. Pero pues, entonces lo ideal es tratar de que ojalá la dotación sea más rápida. Sí, sí, o sea, ya que no les dan trajes, el traje que es el desechable. Ujú. Entonces, por lo menos llegar y lavarlo. O sea, apenas llegue, lávelo y nunca lo vaya a mezclar con la ropa de su casa porque contamina la ropa de su casa con. No, eso sí lo tenemos claro, eso hace toda la ropa esa parte y se lava aparte. Ya, ok, Y, ujú, sí, listo, listo, profe, gracias por la aclaración. ok. Listo, vamos a hacer este ejercicio y pasamos a la actividad de la unidad número 1. ¿Listo? Van a investigar, muchachos y muchachas. Busquen en internet. Esa es la clasificación para pesticidas o plaguicidas. ¿Listo? Los plaguicidas se clasifican por unos colores. ¿Listo? Y Nosotros sacan. manejamos el 3. Bueno, pero no El va a decir qué 3. significa, porque es el No, no te ejercicio. voy a decir cuál es, claro. Sí, 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 Pero pero nosotros, casi todos aparecen con esa misma etiqueta, profe. la azul. Ajá, sí, Ok, señor. Ujú. listo. Entonces, vamos a averiguar en internet qué significa la clasificación 1, 2, 3 y 4. O sea, hay unos que son para riesgo alto, o sea, hay unos que significa que es muy tóxico, otros que son moderadamente tóxicos, otros que son muy poco tóxicos. Entonces, el ejercicio es, investiguen en Google qué significa la banda roja clasificación 1, la banda amarilla clasificación 2, la azul 3 y la banda verde 4. ¿Listo? Y lo ponen allí en su cuaderno. ¿Listo? 5 minuticos. Y arrancamos con otra actividad.
Docente, buenos días. Buenos días. ¿Puedo hacerle una pregunta con respecto a otro tema? Aprovechando Sí. el silencio. Profesor, ¿será posible que los documentos o los trabajos que nosotros tengamos con usted aparezcan en la fecha y aparezca una hora como lo son con los otros trabajos? Sí. Es que por lo que veo, ayer hubo como quien dice un incidente con el trabajo, pero en realidad en el calendario nunca aparece, o sea, nunca aparece la actividad resaltada de que se tienen que entregar a cierta hora y a cierta fecha. Pero usted no estuvo en la clase pasada. Yo estuve en la clase pasada y yo sé que Ah, los trabajos se dejan un día antes del encuentro, ujú. pero así como estuve en la clase pasada y como lo han hecho todos los profesores, creo que sería lo más normal porque los trabajos aparezcan como tal resaltados para cuando son, porque de pronto no Cuando usted aparecen dice resaltados, ¿a qué se refiere? O sea, en se el refieren a calendario. fecha, profe, se refieren Exacto. fecha y hora. Ah, ya. Eso es lo que se refieren todos. Ahora, todos saben que es al último día que hay plazo, pero se esperanzan, como estamos acostumbrados a trabajar hasta las 12 de la noche del viernes, entonces por eso todo el mundo No, yo no hablo está de de eso, acuerdo. Rubén. No, no, sí, Yo o no sea, hablo yo de lo eso. hablo así por lo que yo entendí, ¿no? Perdón. Ah, listo. No, o sea, lo que yo voy a referenciar es que, por en general, hay una tarea, siempre aparece resaltada. Yo siempre abro el calendario y miro cuáles son las tareas de la semana para yo cuadrar. Pero Ya, esta ya, vez no no, me ya, aparecía ya el entendí. viernes. Sí, ya entendí lo que usted me quiso decir. Sí, sí, no hay problema. Sí, 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 ya entendí, ya le sí. entendí. Sí, para que quede en el calendario. Exactamente, o sea, que aparezcan como los otros trabajos. O sea, parece como oculto si uno no se mete más allá, aparte de que uno pues tiene que ver la unidad, no aparece la fecha como tal. O Ah, ya. sea, no Sí, aparece resaltado. Es eso. sí, sí, tenés razón. Ya si usted desea ponerlo al mediodía o a la ya es cuestión, sino que sí pediría es eso, que aparezcan resaltados, no es más. Sí, sí. Listo. Muchas gracias. Listo. ¿Quién terminó? ¿Quién ya encontró Profe, yo estos? ya Profe, yo terminé. ya terminé. Yo Bueno, también, profe. cuénteme, ¿qué encontraron? ¿Qué significa el rojo? ¿Qué significa Profe, el pues amarillo? yo encontré que, bueno, dice que el rojo, el 1A, es extremadamente peligroso. El 1E es altamente peligroso. El amarillo es moderadamente peligroso, el azul es ligeramente peligroso y el verde son productos que normalmente no presentan peligro. Eso. Entonces, esa es la clasificación. Ojo, algo que quede muy claro. Esta es la clasificación única y exclusivamente para los pesticidas y plaguicidas y herbicidas. Esto no le aplica para cualquier otro tipo de producto que no sea agroquímico, es decir, que no sea ni plaguicida, pesticida, no. Solamente es para los fungicidas, los que aplican en los cultivos, los que aplican en las calles para el tema del dengue, porque la alcaldía de Cali aplica para el dengue químicos en las vías o en las calles, en los barrios. Sí, profe, el malatión es el que se está aplicando. El malatión. Ujú. ¿Y ese es azul? No, sí, sí, aparece azul. Ya. Él viene en tinas, él viene en unas tinas metálicas de color Sí. naranja y en la etiqueta aparece azul, pero me pareció raro porque azul me dice medianamente tóxico, pero la Y verdad, raro porque yo estoy aquí mirando el malatión en internet y aparece por acá uno. Miren, amarillo. Les voy a compartir lo que encuentro aquí en internet del malatión. ese es al 96%. Lo encuentro aquí al 57 como amarillo. Aquí lo encontré amarillo, pero luego otro proveedor lo pone azul. Entonces uno al final, luego otro por acá lo pone verde. Entonces uno queda como que, bueno, al final, Pero ¿qué eso qué es? puede ser, profe. Entonces la misma empresa que lo fabrica, ¿cierto? Sí, es la empresa que lo fabrica la que lo clasifica. Eso es el fabricante. Pero raro porque no está como estandarizado. Al final uno queda con la duda si es azul o es amarillo. O sea, o es azul o es amarillo. Verde no puede ser, ¿no? O sea, esta etiqueta de verde no es. Seguro. Profe, ¿y no será por el nivel de pronto de concentración que puede tener el... Puede ser. Aquí estoy viendo que el 57% es amarillo y este otro, el 57% también azul. Entonces fíjese que no hay
no hay como una coherencia entre dos proveedores diferentes. Entonces, Y para creo que eso de eso- pronto hay alguna norma que especifique de qué nivel hacia qué nivel tipifica el color. No, no hay una norma porque cada fabricante tiene que establecer su ficha de seguridad y su etiqueta. Entonces uno, para salir de dudas, ¿uno qué hace? Uno le pide al proveedor de la ficha de seguridad, ¿no? Y entonces ya en la ficha de seguridad uno se da cuenta si el producto es ligeramente tóxico. Entonces, por ejemplo, según este fabricante, y lo que dice acá, el fabricante es esta empresa, ¿cierto? Malatón al 57%, categoría 3, medianamente tóxico. Esto corresponde a franja amarilla, ¿cierto? O sea que me llega el producto de este fabricante es cinta amarilla, o sea, moderadamente tóxico. Entonces, uno tiene que mirar eso cuando está manejando sustancias químicas para ver realmente cuál es la característica de peligro. Bien, vamos a continuación a hacer el ejercicio en grupos del E1 caso práctico. Les he puesto un video y entre el grupo o el que quiera trabajar solo no importa, van a responder por favor estas preguntas. ¿Listo? Van a ver el video y la primera pregunta es ¿cuáles son los riesgos químicos? Es decir, allí deben poner cuál es la exposición, es decir, hay riesgo por exposición, por ejemplo, a gases y vapores de tal cosa, hay riesgo por exposición a material particulado de tal cosa. Después de que ya ustedes identifiquen los riesgos químicos en los trabajadores, digamos en detalle, ¿no? No es simplemente poner polvo o gases y vapores, no. Específicamente, usted, según lo que vea en el video, cuáles son los riesgos que usted está observando allí y a qué hace referencia ese riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que causa la exposición? Esa es la primera pregunta. En la segunda, ya ustedes investigan con esos químicos qué enfermedades laborales pueden causar. Si encuentran varios químicos, ponen las enfermedades para cada químico. ¿Listo? La responsabilidad de la empresa, qué controles se pueden implementar y cuáles son los peligros de los que, ojo, una cosa es el riesgo y otra cosa es el peligro. En la primera se pregunta el riesgo y es la manipulación, el manejo. Pero la quinta habla de los peligros y es, ¿qué son los peligros? Lo que vimos hoy. Si es tóxico, si es corrosivo, si es inflamable, si es cancerígeno. ¿Listo? Y eso sería todo. ¿Listo? Entonces, cada grupo entregará su trabajo como siempre, pero recuerden que cada integrante del grupo debe subir su actividad. Ahí les puse el video en el chat para que lleguen más rápido. Profe, una pregunta. Señora, ¿Esa actividad en qué momento se debe subir? ¿Hasta cuándo hay plazo? hoy. ¿Hasta qué Ojalá. horas? Ahorita al final de la clase les digo hasta qué horas. Vale, listo. Gracias. ¿Cómo va? Hola, profe. Rubén, tienes el micrófono Profe, abierto, un favor. Rubén. Es que en este momento pues yo estoy en la empresa porque no me facilitaron el espacio para recibir la clase en mi casa. Y aquí no tengo, digamos, cómo ¿Quién está hacer el hablando? trabajo. ¿Quién está ¿Cómo? hablando? Daniel Peláez. Ya, Daniel. ¿Lo puedo Está en la subir? empresa. ¿Lo puedo subir apenas llegue a mi casa? O sea, ¿yo lo hago ya en mi casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Listo, profe. Gracias.